En la primavera de 1978, en los campos fértiles del Valle de Culiacán, Sinaloa, don Héctor Mendoza miraba desde el portal de su casa, mientras sus vecinos firmaban contratos con los distribuidores de maquinaria agrícola que habían llegado desde Hermosillo y Guadalajara. Tractores John Deere nuevos, relucientes bajo el sol de marzo, se estacionaban frente a ranchos que apenas una década atrás trabajaban con yuntas de bueyes y arados de hierro. Los vendedores ofrecían créditos a tasas del 12% anual, plazos de 8 años, y la promesa de que los cultivos de exportación seguirían siendo el negocio del siglo. Don Héctor tenía 43 años, un rancho de 120 hectáreas heredado de su padre, y un viejo tractor Massey Ferguson del 67 que todavía arrancaba cada mañana. Mientras sus vecinos hacían fila en las distribuidoras, don Héctor tomó una decisión que para todos los que lo conocían parecía producto del miedo o de la tacañería. La década anterior había sido generosa con los agricultores del noroeste mexicano. El jitomate que en 1970 se vendía a 2 pesos, el kilo alcanzó los 8 pesos en 1974. El trigo pasó de 80 centavos a 3 pesos 20 en el mismo periodo. Estados Unidos compraba hortalizas mexicanas en cantidades sin precedentes. Las exportaciones agrícolas del país pasaron de $500 millones en 1970 a más de 2,000 millones en 1980. El gobierno federal alentaba a los productores a modernizarse, a expandirse, a usar créditos de FIRA y Ban Rural, porque las tierras de riego solo aumentarían de valor y las cosechas solo se volverían más redituables. Crecer grande, producir grande, exportar grande, se convirtió en el evangelio del campo sinaloense. En ese contexto, la prudencia de don Héctor parecía ridícula. Sus vecinos, hombres con los que había crecido, con los que había jugado béisbol en los llanos y compartido caguamas en las fiestas patronales, lo miraban con una mezcla de lástima y desconcierto. ¿Por qué conformarse con 120 hectáreas cuando podías rentar otras 80? ¿Por qué seguir usando un tractor del 67 cuando los nuevos venían con cabina climatizada y sistema hidráulico? ¿Por qué aferrarse al pasado cuando el futuro ofrecía tanto? Roberto Sánchez, que cultivaba al norte del rancho de don Héctor, compró un John Deere modelo 5040 nuevo en abril de ese año por $580,000. Financió todo a 12.5% de interés a 8 años. Sus pagos mensuales eran de $9,000. Pero Roberto calculaba que con el aumento de productividad y el precio del jitomate manteniéndose arriba de 6 pesos por kilo, el tractor se pagaría solo en 4 años. Era matemática simple, le dijo a don Héctor en la tienda de la esquina un domingo. Inversión inteligente. Don Héctor escuchaba estas conversaciones sin rebatir. No era hombre de discursos ni de confrontaciones. Su padre, don Silverio Mendoza, le había enseñado a desconfiar de las deudas con la misma intensidad con que le enseñó a regar por gravedad y a reconocer cuando la tierra necesitaba descanso. Don Silverio había vivido la crisis del 29 siendo joven. Había visto cómo los prestamistas se quedaban con los ranchos de medio pueblo en los años 30, y había jurado que ningún banco ni ningún cacique volvería a tener ese poder sobre su familia. Cuando don Silverio murió en 1975, dejó a Héctor un rancho sin deudas, un consejo simple grabado en la memoria, y un Massey Ferguson que todavía arrancaba en las mañanas más frías. Don Héctor no era su padre, pero tampoco podía ignorar esas lecciones. Así que cuando el vendedor de John Deere lo visitó en mayo de 1978 con catálogos llenos de máquinas relucientes, don Héctor le ofreció un café, agradeció su tiempo, y lo despidió con cortesía. El valor de la tierra de riego en Sinaloa se disparó. En 1970, una hectárea de buena tierra costaba alrededor de $15,000. Para 1980, esa misma hectárea costaba $60,000, en algunas zonas hasta $80,000. Los agricultores usaban sus tierras como garantía para comprar más tierra o rentar parcelas ejidales, creando una espiral ascendente que parecía imparable. Los bancos, con dinero del gobierno federal y ansiosos por cumplir metas de crédito rural, aprobaban préstamos sin mucho análisis. Si tenías 50 hectáreas libres de deuda, podías sacar un crédito por $2 millones para comprar otras 50. Luego usabas esas 100 hectáreas como garantía para pedir más,
Era un sistema que premiaba la audacia y castigaba la cautela. Don Héctor observaba cómo sus vecinos compraban terrenos que antes pertenecían a familias que ya no podían mantener el ritmo. Alfredo Ibarra compró otras 60 hectáreas por 3 millones de pesos en 1979. Financió el 75%. Sus hijos lo llamaban visionario. Mientras tanto, don Héctor seguía su rutina. Se levantaba antes de que cantaran los gallos. Revisaba su equipo viejo pero funcional. Reparaba lo que se descomponía en lugar de reemplazarlo. Y cultivaba sus 120 hectáreas con una atención meticulosa que sus vecinos consideraban anticuada. No era que don Héctor careciera de ambición. Tenía 3 hijos, Miguel, Fernando y Claudia, de 17, 15 y 13 años respectivamente, y quería dejarles algo sólido. Pero su definición de sólido no incluía papeles firmados con bancos ni apuestas sobre futuros inciertos. Prefería ganar menos en años buenos que arriesgarlo todo en años malos. Esta filosofía lo hacía invisible en las conversaciones sobre expansión y modernización. En las reuniones del módulo de riego, cuando los hombres presumían sus nuevas adquisiciones y sus planes de crecimiento, don Héctor permanecía callado, bebiendo café de olla en vasos de peltre. Y entonces llegó 1982. La economía mexicana, que había crecido con petrodólares y deuda externa masiva durante el gobierno de López Portillo, colapsó. En febrero, el peso se devaluó brutalmente. Lo que valía 26 pesos por dólar pasó a 70 pesos en cuestión de meses, y siguió cayendo. Para diciembre de 1982, el dólar llegó a 150 pesos. En septiembre de ese mismo año, el presidente nacionalizó la banca. El pánico financiero fue total. Para los agricultores endeudados en pesos pero vendiendo en mercados dolarizados, esto debería haber sido una ventaja. Pero la realidad fue mucho más compleja y brutal. Las tasas de interés se dispararon. Lo que había sido un 12% anual se convirtió en 30%, luego en 50%, luego en tasas que cambiaban cada mes según los caprichos de la inflación galopante. Los préstamos que se habían tomado con pagos mensuales de 9,000 pesos ahora exigían 25,000, luego 40,000. Los números dejaron de cuadrar. Al mismo tiempo, los costos de producción explotaron. Los fertilizantes importados, los pesticidas, las refacciones para maquinaria, todo se volvió prohibitivamente caro. Un litro de herbicida que costaba 30 pesos en 1980, costaba 200 en 1983. Las llantas para tractores, los sistemas de riego, hasta el diésel, todo se multiplicó por 10, mientras los precios de los cultivos subían mucho más despacio. El precio del jitomate sí aumentó, pero no al mismo ritmo que los costos. Lo que se vendía a 8 pesos el kilo en 1980 llegó a 25 pesos en 1983, pero los costos de producción se habían multiplicado por 5. Los márgenes de ganancia se evaporaron. Y para los que tenían deudas denominadas en pesos pero atadas a tasas variables, la trampa se cerró. Los agricultores se encontraron pagando cada vez más por deudas que nunca terminaban de reducirse, mientras sus ingresos reales caían. La inflación en México superó el 100% anual en 1983. Los salarios, los precios, las deudas, todo giraba en una espiral caótica que destruyó la planeación financiera de cualquier productor que hubiera asumido estabilidad. En el Valle de Culiacán, las primeras quiebras llegaron en 1983. Familias que habían trabajado la misma tierra durante 2 generaciones recibían avisos de embargo. Los tractores nuevos que habían sido símbolos de progreso ahora se remataban por una fracción de su precio original. Un John Deere que había costado 580,000 pesos en 1978 se vendía por 300,000 en 1984. Y casi nadie tenía el efectivo para comprarlo porque el peso de entonces no era el peso de antes. Las distribuidoras de maquinaria cerraban. Los bancos, ahora nacionalizados y enfrentando sus propias crisis, ejecutaban garantías sin piedad. Ban Rural, que había prestado con tanta generosidad, ahora cobraba con inflexibilidad burocrática. Más de 15,000 pequeños productores en Sinaloa perdieron sus tierras entre 1982 y 1986. Roberto Sánchez, el vecino de don Héctor que había comprado el tractor nuevo en 1978, intentó resistir. Refinanció su deuda 2 veces.
vendió equipo. Dejó de cultivar la mitad de su terreno para reducir costos. Pero los números eran implacables. Sus pagos mensuales habían subido de 9,000 pesos a más de 50,000, mientras sus ingresos reales se desplomaban. En junio de 1984, el banco ejecutó la hipoteca de su rancho. Roberto no era un caso aislado. Alfredo Ibarra, que había comprado 60 hectáreas adicionales en 1979, lo perdió todo en 1985. La tierra que había comprado por 60,000 pesos la hectárea ahora, ajustada por inflación, valía menos de lo que debía. Debía más de lo que todo valía. Quiebra, una palabra que había sido casi vergonzosa de pronunciar, se volvió común. En Sinaloa solo, más de 8,000 ranchos familiares desaparecieron entre 1982 y 1986. No eran solo números, eran vecinos, compadres, familias enteras. Don Héctor Mendoza observaba esta devastación con una tristeza profunda y un alivio involuntario que lo hacía sentir culpable. No se alegraba de la desgracia ajena. Muchos de los hombres que perdieron sus ranchos eran personas a las que respetaba, padres que trabajaban tan duro como él, que amaban la tierra tanto como él. Pero don Héctor también sabía que su decisión de no endeudarse, esa decisión que había parecido cobarde o tonta en 1978, ahora lo mantenía a flote mientras otros se ahogaban. Su rancho no tenía deudas. Sus 120 hectáreas eran suyas completamente. Cuando los precios subieron pero los costos explotaron aún más, don Héctor ajustó sus expectativas, sembró menos superficie, cultivó solo lo que podía manejar sin crédito, y siguió adelante. No tenía que enfrentar llamadas amenazantes de cobradores ni notarios pegando avisos en su puerta. Su viejo Massey Ferguson seguía funcionando. Costaba más mantenerlo que una máquina nueva, pero ese costo era manejable y predecible. No había interés compuesto que lo persiguiera mientras dormía. En 1985, cuando la crisis alcanzó su punto más profundo, don Héctor hizo algo que pocos podían hacer. Compró tierra, no mucha, solo 40 hectáreas que pertenecían a la familia Ochoa, vecinos suyos que ya no podían sostener la carga de la deuda. Los Ochoa necesitaban vender rápido antes de que el banco lo hiciera por ellos. Don Héctor pagó en efectivo, ahorrando durante años en tandas y guardando billetes en latas de café. 20,000 pesos la hectárea, ajustados a la inflación de ese momento. Un precio que 7 años antes habría parecido un robo, pero que en 1985 era justo para ambas partes. Los Ochoa pudieron salir de la quiebra total con algo de dignidad. Don Héctor expandió su operación en el momento exacto en que otros perdían todo. No fue crueldad ni oportunismo depredador. Fue el resultado natural de haber evitado el frenesí especulativo que había consumido a tantos. Miguel y Fernando Mendoza, que habían pasado su adolescencia viendo a sus amigos presumir los tractores nuevos de sus padres, comenzaron a entender. Cuando Miguel cumplió 20 años en 1984, en plena crisis, le preguntó a su padre por qué nunca había comprado equipo nuevo. Don Héctor no dio un sermón. Simplemente señaló por la ventana hacia los remates que ocurrían cada semana en los ranchos vecinos y dijo: «Porque quería que todavía estuviéramos aquí cuando todo esto terminara, mijo». Fernando, que había soñado con estudiar agronomía en Chapingo, decidió quedarse y trabajar con su padre, no porque el rancho fuera próspero o emocionante, sino porque era suyo, era estable. Y en 1985, eso era más valioso que cualquier promesa de grandeza futura. Claudia, la menor, estudiaba contabilidad en Culiacán y ayudaba a su padre con los libros los fines de semana, asegurándose de que cada peso se registrara y cada gasto se justificara. La crisis agrícola de los 80 en México no fue causada por malas cosechas ni por sequías. Fue una crisis de deuda, de expectativas infladas, de creer que la bonanza duraría para siempre. Fue una crisis que castigó a quienes habían seguido el consejo oficial, el consejo de los técnicos del gobierno, el consejo de los banqueros y vendedores. Los hombres que quebraron no eran tontos ni flojos, eran trabajadores que creyeron que la expansión era sinónimo de progreso, que la deuda era una herramienta neutral, que el gobierno federal sostendría los precios y controlaría la inflación. Estaban equivocados no por falta de inteligencia, sino porque el sistema mismo en el que confiaban los traicionó.
La economía mexicana no siguió las reglas que les habían prometido. Don Héctor nunca se consideró más listo que sus vecinos. Sabía que su conservadurismo podría haber sido un error en un escenario diferente. Si la economía se hubiera estabilizado, si el peso no se hubiera devaluado, si la inflación no hubiera explotado, entonces Roberto Sánchez y Alfredo Ibarra habrían terminado con ranchos enormes y prósperos, mientras don Héctor seguía trabajando sus modestas 120 hectáreas. La vida está llena de apuestas. Don Héctor simplemente había elegido una apuesta diferente. Apostó a que la estabilidad valía más que el crecimiento, que la libertad de no deber dinero era más valiosa que la posibilidad de ganar más. No era virtud moral. Era preferencia personal moldeada por la historia familiar y por una desconfianza profunda hacia las promesas que sonaban demasiado bonitas para ser ciertas. Para finales de 1985, el paisaje del Valle de Culiacán había cambiado para siempre. Los pequeños ranchos familiares que sobrevivieron, como el de don Héctor, se convirtieron en excepciones cada vez más raras. Los ranchos que quebraron fueron absorbidos por operaciones más grandes, a menudo empresas agroindustriales o inversionistas de Guadalajara y Monterrey. La consolidación agrícola, que había comenzado décadas atrás, se aceleró brutalmente. El número de pequeños productores en Sinaloa cayó de 32,000 en 1980 a 23,000 en 1990. El tamaño promedio de las unidades de producción aumentó. La agricultura se volvió más industrial, más dependiente de escala, más distante del modelo familiar que había definido al campo mexicano durante generaciones. Los que sobrevivieron aprendieron a operar como empresas, no como tradiciones familiares. Don Héctor continuó cultivando hasta el año 2000. Cuando finalmente se retiró a los 65 años, Miguel asumió la operación con sus 160 hectáreas, libres de deuda, y con una filosofía heredada de su padre y de su abuelo. No se expandió agresivamente, no persiguió el último modelo de maquinaria. Operaba con márgenes estrechos pero seguros, con equipos que duraban años, con una aversión profunda al riesgo financiero excesivo. Cuando sus propios hijos le preguntaron por qué no crecían más rápido, Miguel les contaba la historia de 1978 y de 1985. Les hablaba de Roberto Sánchez y de Alfredo Ibarra, de los remates y de las familias que tuvieron que emigrar a Tijuana o a Estados Unidos. Les enseñaba que el éxito no siempre es sinónimo de expansión, que a veces el mayor logro es simplemente seguir ahí cuando otros desaparecen. La lección de don Héctor Mendoza no es que nunca hay que endeudarse o que todo riesgo es malo. La deuda puede ser una herramienta poderosa cuando se usa con sabiduría y cuando las condiciones son estables. El riesgo calculado es parte esencial del progreso. Pero su historia plantea preguntas que resuenan mucho más allá de los campos de Sinaloa. ¿Qué significa realmente el éxito? ¿Es mejor tener más o tener suficiente? ¿Cuánto del futuro estamos dispuestos a hipotecar por la promesa de un presente más brillante? Podemos distinguir entre oportunidad genuina y euforia colectiva. Sabemos cuándo la prudencia es sabiduría y cuándo es solo miedo disfrazado. En 1978, don Héctor Mendoza era la excepción. Era el hombre que no entendía el momento, que se aferraba al pasado mientras otros construían el futuro. Pero en 1985, cuando el polvo se asentó y los remates terminaron, don Héctor seguía ahí. No porque fuera más listo o más virtuoso, sino porque había entendido algo fundamental sobre la naturaleza del riesgo y la fragilidad del consenso. Había entendido que lo que todos hacen no es necesariamente lo correcto, que las multitudes pueden equivocarse, que las tendencias terminan, y que al final del día, la tierra bajo tus pies solo te pertenece si ningún banco puede quitártela. Los tractores John Deere que se compraron a crédito en 1978 todavía existen algunos de ellos, oxidándose en patios de ranchos que ahora pertenecen a otras personas o desmantelados en talleres mecánicos de carretera. Las familias que los compraron se dispersaron por el país, encontrando trabajo en maquiladoras de Tijuana, comercios en Guadalajara, en cualquier lugar excepto en la tierra que había sido suya, y en algún lugar del Valle de Culiacán, en un rancho de 160 hectáreas que nunca tuvo una hipoteca, una familia todavía cultiva jitomate y maíz, todavía usa equipos más viejos de lo recomendable, todavía desconfía de las promesas que suenan demasiado buenas, todavía están ahí.
La historia de don Héctor Mendoza no es una receta, no es una fórmula mágica para el éxito ni un argumento en contra del progreso. Es simplemente un recordatorio de que en tiempos de euforia colectiva, cuando todos se mueven en la misma dirección con la misma certeza, vale la pena detenerse y preguntar, ¿qué pasa si todos están equivocados? ¿Qué pasa si las reglas cambian? ¿Qué pasa si el futuro no se parece al presente? Y más importante aún, ¿estoy preparado para sobrevivir si eso sucede? Porque al final, la diferencia entre los que conservaron la tierra y los que la perdieron no fue de inteligencia, carácter o mérito. Fue una diferencia de suposiciones. Unos asumieron que la economía continuaría siendo estable. Otros se prepararon para la posibilidad de que no lo fuera. Y cuando llegó 1985, esa diferencia lo decidió todo.